¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico y, por supuesto, como siempre, es un placer poder acompañarle y agradecerle el favor de su compañía. Mi nombre es Daniel Rosas y vamos a iniciar con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy le contamos que la economía canadiense está en soporte vital y el país está bajo vigilancia de recesión, según economistas. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo Japón, en medio de una elevada inflación, afecta ya el costo de la vida. Celebrará también elecciones anticipadas el próximo 8 de febrero. Y en nuestro recorrido digital le contamos, el Bitcoin sigue desplomándose y toca sus mínimos de 2024. Vamos al detalle de la información. Momento de comenzar con el detalle. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Canadá, como le decía, está en alerta por una posible recesión ante el deterioro de su economía. Los expertos del Rosenberg Research indicaron que a pesar de los recortes de las tasas de interés desde un máximo del 5% en 2024, el Producto Interno Bruto per cápita sigue cayendo y la economía está creciendo a solo un 1% anual. A su vez, el sector de la vivienda se encuentra en un escenario tenso, con precios que han caído un 2% interanual y la manufactura ha registrado una caída del 5%. El dólar canadiense también bajó en valor, registrándose una caída de más del 4%. Para el 2026 se espera que la economía se contraiga en el cuarto trimestre, con una caída anualizada del 0,5% de manera intertrimestral. Además, al ya haberse contraído en 2 de los últimos 3 trimestres, el país estaría oficialmente bajo vigilancia de recesión durante todo el año. Por otro lado, el gobierno de Venezuela anunció que el gabinete económico centrará sus esfuerzos en el fortalecimiento y la industrialización de la economía popular del país. Durante el primer encuentro nacional de economía comunal, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que la medida implica un respaldo total del Estado para la industrialización de los procesos productivos que surgen desde las comunas. Asimismo, destacó que el Encuentro Nacional de Economía Comunal es un espacio estratégico que congregará al poder popular productivo de todo el país para fortalecer los encadenamientos entre territorios y avanzar en la construcción nacional de la economía comunal. Finalmente, la presidenta encargada hizo un llamado a mantener vigente la mística de trabajo y unidad nacional, reafirmando que el sector comunal es hoy el motor indispensable para la recuperación económica sostenible de la nación. Le platico que hoy en Brasilia se llevará a cabo la edición número 8 de la reunión de la Comisión de Alto Nivel de Cooperación, por sus siglas CAN. El encuentro estará encabezado por el vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin y el primer ministro ruso Mikhail Mishustin. La reunión tendrá como objetivo el consolidar el diálogo político y ampliar el intercambio comercial entre ambas naciones en un contexto internacional marcado, como usted sabe, por los reacomodos geoeconómicos. A su vez, la Cancillería brasileña destacó que el CAN busca diversificar el comercio bilateral y profundizar alianzas en áreas estratégicas como energía, agricultura, ciencia y tecnología. Asimismo, el evento incluirá el Foro Empresarial Brasil-Rusia, con la participación de numerosos líderes empresariales de ambos países. Las dos naciones están destinadas a fortalecer el comercio, impulsando los intercambios y diversificando los productos, siguiendo así el intercambio entre países, mismo que en 2025 superó los $10.900 millones con un marcado superávit a favor de Rusia. Asimismo, Cuba continúa desplegando esfuerzos sostenidos para recuperar su industria turística, uno, como usted sabe, de los sectores estratégicos de la economía nacional y además en un contexto marcado por impactos acumulados de la pandemia y de las restricciones externas. Datos recientes de la Oficina Nacional de Estadística e Información reflejan que, aunque los niveles aún se mantienen por debajo de las cifras previas a la COVID-19, el sector muestra signos de reorganización y también de adaptación.
Permanentemente, al cierre del 2025, la isla recibió a 2,6 millones de viajeros, con Canadá como principal destino y seguido por la comunidad cubana en el exterior. Especialistas destacan la necesidad de diversificar mercados, fortalecer la conectividad y elevar la calidad de los servicios como parte de una estrategia integral para consolidar la recuperación del turismo y su aporte al desarrollo nacional. Por otro lado, la imposición de aranceles del 30% a las importaciones colombianas por parte del gobierno de Daniel Noboa en Ecuador ya comienza a tener efectos visibles en ese país. En supermercados de Quito se observa una menor presencia de productos procedentes de Colombia, lo que evidencia un impacto temprano de la disputa comercial en el abastecimiento cotidiano y también en las opciones de consumo de la población. La medida, justificada por el Ejecutivo ecuatoriano bajo argumentos de seguridad fronteriza, generó una rápida respuesta de Bogotá con gravámenes a bienes ecuatorianos y la suspensión del suministro eléctrico. Este cruce de sanciones elevó la tensión bilateral y encendió alertas en sectores productivos y comerciales. Transportistas y gremios fronterizos advierten que el conflicto amenaza empleos, encarece productos básicos y profundiza la incertidumbre económica en ambos países. En más información, la contratación privada en Estados Unidos mostró señales de enfriamiento al inicio del 2026, al no alcanzar las previsiones del mercado en enero, según el más reciente informe de ADP Research. Las nóminas del sector privado crecieron apenas en 22,000 puestos de trabajo, una cifra inferior a todas las estimaciones y que refuerza la percepción de una desaceleración sostenida del mercado laboral. El reporte adquiere mayor relevancia ante el retraso de las estadísticas oficiales por el cierre parcial del gobierno federal, aunque sectores como educación y salud sostuvieron parte del empleo. Áreas como servicios profesionales registraron pérdidas. Analistas advierten un escenario de estancamiento con menor dinamismo en la contratación y moderación salarial, en un contexto marcado además por ajustes empresariales y la creciente incertidumbre económica. Le cuento ahora que el impulso de Nigeria para construir una economía digital enfrenta un importante revés debido a la crisis de la fibra. Aquí detalles. En los últimos años, Nigeria ha presentado avances considerables en términos de economía digital. Para el 2000, apenas el 1% de la población tenía acceso a Internet y ya para finales de 2019, esta cifra alcanzaba el 61,2%, porcentaje similar a la media mundial del 2020. A su vez, el sector de tecnologías de la información y la comunicación registró en el segundo trimestre de 2024 una contribución del 20% al crecimiento real del PIB nigeriano. Este considerable aumento le ha atribuido a la necesidad de innovación de la población nigeriana, misma que sigue aumentando en cifras con el paso del tiempo, estimándose que para el 2050 alcance los 400 millones de habitantes, según datos proporcionados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y la alarmante falta de empleo en el país. Datos de entes oficiales reflejan la situación crítica del desempleo juvenil, estimándose que del 100% de jóvenes, el 23% busca activamente trabajo y un 32% se encuentra totalmente desempleado. Asimismo, se resaltan fallas significativas en la población en habilidades técnicas y digitales, intensificando más aún la idea de innovar y progresar. Aunque las expectativas son altas, en la actualidad se enfrenta a una creciente crisis de fibra óptica que ha provocado miles de cortes de red, ralentizado el crecimiento de la banda ancha, afectando a las empresas y generando preocupación por el futuro digital del país. Esta situación ha afectado a los comerciantes nigerianos al ver sus herramientas de trabajo inutilizadas ante la falta de señal. La mayoría de las veces pierdo mucho, incluso los clientes se enfadan, la mayoría se enfadan y se van. Asimismo, para los clientes también ha significado un dolor de cabeza debido a los múltiples casos registrados donde se realizan las transacciones y éstas no llegan a su destino.
En varias ocasiones acudo al TPB para realizar una transacción y me entero de que hay una falla de red, algo muy frecuente últimamente. Intento hacer una transacción urgente y descubro que el dinero no ha llegado al punto deseado. Se ha debitado. El agente del TPB no me lo entrega y me dice que hay una falla de red y que mientras tanto necesito ese dinero urgentemente para resolver un par de cosas. La denominada por los expertos como la crisis de la fibra se debe a la pobreza, la mala planificación y la escasa protección de la infraestructura de telecomunicaciones, factores que siguen estando presentes en el país a pesar de los avances realizados en años recientes. Es esta situación la que ha llevado a la gente a la desesperación y la frustración. Por lo tanto, una de las consecuencias será el vandalismo. Además, la forma en que elaboramos o instalamos la infraestructura no tiene en cuenta la realidad, ni siquiera la realidad ambiental. A veces también debemos entender que hasta la geografía del país es diferente. Hay zonas estancadas, zonas secas, zonas densamente ocupadas, zonas sin gente y zonas en construcción. Los expertos concluyeron que, de no mejorarse la protección de las redes de fibra, las interrupciones seguirán frenando a las empresas, perturbando los servicios financieros y debilitando el futuro digital de Nigeria, mismo que promete crecimiento y progreso en este rincón de África. Hacemos una primera pausa en esta emisión, pero al regreso de nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo Japón, en medio de una elevada inflación que afecta el costo de la vida, celebrará elecciones anticipadas el próximo 8 de febrero. Ya volvemos. Como le adelantaba, Japón celebrará elecciones anticipadas el próximo 8 de febrero con el objetivo de asegurar un mandato más fuerte para entregar un impulso fiscal en el intento de aliviar el costo de la vida. Indicadores económicos japoneses muestran un sinfín de señales que indican que la economía asiática pierde impulso con una acelerada inflación. Según información del Ministerio de Interior y de las Comunicaciones, los precios básicos al consumidor se elevaron un 3,1% en promedio, marcando el cuarto aumento anual consecutivo. Solo en diciembre de 2025, el índice nacional de precios al consumidor, que excluye los precios de los alimentos frescos, aumentó un 2,4% con respecto al año anterior, desacelerándose por primera vez en 4 meses desde el 3% en noviembre, ayudado por los subsidios gubernamentales para la gasolina, que mostraron, o de acuerdo a lo que mostraron estos datos. Por su parte, los precios de la energía cayeron un 3,1% en el mes informado con respecto al año anterior, revirtiendo desde un aumento del 2,5% en noviembre, mientras que los precios de los alimentos, excluyendo los artículos frescos, aumentaron un 6,7%, desacelerándose desde el aumento que se tuvo antes, el de 7%, eso en el mes de noviembre. Y es que el aumento de los precios en Japón y los cambios en las políticas agravan los problemas de los productores de arroz. Vamos a ver algunos detalles. En Japón, los precios de arroz se enfrentan a una presión cada vez mayor debido a las persistentes subidas de precios y a los cambios radicales en las políticas, lo que los deja en un dilema sobre el futuro en la producción del rubro. Según datos del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, el precio medio del arroz ha alcanzado los 4.267 yenes por 5 kilos, manteniéndose en un nivel elevado. Si el precio del arroz sube más, será difícil venderlo. Las ventas se han ralentizado y la gente compra menos. Nos preocupa que si fijamos el precio demasiado alto, perdamos clientes, así que esperamos que el precio se mantenga en un nivel moderado. Es preciso indicar que Japón ha mantenido una política de reducción de la producción de arroz desde hace 50 años, lo cual, sumada al envejecimiento de la población, ha obligado a algunos arrozales a permanecer en barbecho.
A medida que los arroceros como nosotros envejecemos, el número de cultivadores disminuye gradualmente, al igual que la producción. Si la política de reducción de la producción se implementa excesivamente, será muy problemático. Pero si hay un exceso de arroz, esta es la única solución. En zonas montañosas como la nuestra, si se impulsa la política de reducción de la producción, se abandonarán los arrozales, lo cual es preocupante. Esperamos que las políticas gubernamentales nos permitan seguir cultivando nuestros campos actuales. Si el precio del arroz baja demasiado, ni siquiera cubrirá nuestros costos. Los agricultores mayores simplemente no podremos sobrevivir. En 2025, el gobierno japonés liberó una gran cantidad de arroz de reserva para estabilizar el precio y luego modificó su estrategia para impulsar la producción. Sin embargo, el entonces primer ministro, Sanae Takaichi, revirtió la política una vez más tras asumir el cargo en octubre de 2025 y la política de la producción de arroz vigente desde hace tiempo solo se detuvo durante 4 meses. Por su parte, el gerente general del Instituto de Investigación y Consultoría Logística, NX, atribuye el aumento sostenido del precio del arroz a múltiples factores. Dada la situación económica actual del Japón, el experto predijo que los precios del grano se podrían mantener altos. Eso es lo que dijo. El precio del arroz es realmente difícil de controlar. Si bien se ha liberado arroz de reserva para satisfacer la demanda, el precio aún no ha bajado. Esto se debe a que el arroz de reserva no ha circulado adecuadamente en el mercado, una situación que ha persistido durante algún tiempo. La política gubernamental no apunta explícitamente a bajar significativamente los precios ni a impulsarlos deliberadamente al alza. Sin embargo, la economía nacional está entrando en una fase de inflación moderada. Dada la situación, el precio general del arroz podría seguir subiendo. En la misma línea del Banco Central de Japón mantiene las tasas y emite previsiones de inflación más elevadas, lo que se traduce en un sombrío panorama para la economía nipona. La máxima entidad financiera mantuvo sus tasas de interés oficiales sin cambios en 0,75%, lo cual deja los costos del endeudamiento en el nivel más alto en 3 décadas. Durante 44 meses consecutivos, la inflación de Japón ha superado el objetivo del 2% del banco. Los datos publicados por la entidad indicaron que el aumento de los precios al consumidor en noviembre fue de 2,9%. Según datos del Ministerio de Trabajo, los salarios reales llevan 10 meses consecutivos cayendo debido a la presión de la alta inflación. Pero eso no es todo, ¿eh? Según analistas, los problemas económicos de Japón empeorarán a medida que el rendimiento de los bonos gubernamentales a 10 años alcanza un máximo de 27 años. Eso es lo que explicaron. El ratio de apalancamiento del gobierno de Japón está entre los más altos del mundo. Su enorme deuda gubernamental se mantuvo originalmente gracias a los bajos tipos de interés. Si los tipos de interés se revirtieran, la carga fiscal del gobierno sería muy pesada. Por lo tanto, muchos gastos gubernamentales podrían provocar inestabilidades, en particular en los sectores relacionados con el sustento de las personas. El rendimiento de los bonos del gobierno japonés a 10 años es un indicador determinante de las tasas hipotecarias en Japón. Un aumento significativo en el rendimiento de los bonos aumentará los costos generales de financiamiento añadidas a las tasas hipotecarias, lo que ejercerá una mayor carga sobre los pagos de deuda de compañías y hogares y, en consecuencia, anulará la inversión interna y la demanda de consumo en Japón. Hacemos una nueva pausa, pero a la vuelta en nuestro recorrido digital le contamos sobre el Bitcoin que sigue desplomándose y ya tocó sus mínimos de 2024. Volvemos con más. Estamos de vuelta en Impacto Económico y hoy iniciamos nuestro recorrido digital con Actualidad RT, portal que nos ofrece el siguiente titular. El Bitcoin sigue desplomándose y toca sus mínimos de 2024. El precio del Bitcoin descendió hasta los $71,739, acumulando una pérdida de 42% frente a los máximos registrados en octubre del año pasado. Y en el transcurso de la última semana, el precio del Bitcoin ha retrocedido casi un 19%.
La baja es atribuida a factores macroeconómicos como los datos recientes de inflación y los mensajes de la Reserva Federal de Estados Unidos, que apuntan a un retraso en los recortes de las tasas de interés, fortaleciendo el dólar y presionando a los activos de riesgo, incluidas las criptomonedas. Pasamos a CGTN en español con la siguiente información. El comercio de China con otras economías de la APEC supera los 125 billones de yuanes entre 2021 y 2025. Estos 125 billones de yuanes representaron un aumento del 39,4% respecto a los 5 años anteriores. Las autoridades indicaron que solo en 2025 la cifra llegó a 26,29 billones de yuanes, casi un 60% del comercio exterior total de China ese año, y resaltaron el papel de la región Asia-Pacífico como motor de crecimiento mundial, señalando que su volumen económico total ahora representa más de 60% de la economía global. Continuamos con Europa Press de España, que nos ofrece el siguiente titular. Un tercio de los hogares no puede afrontar gastos imprevistos ni ir de vacaciones al menos una semana al año. La encuesta de condiciones de vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística indicó que el 36,4% de los hogares españoles no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos durante el 2025. Resaltó que 1 de cada 4 no puede cambiar sus muebles, el 15,9% no puede tener su vivienda a temperatura adecuada y el 5,4% no puede tener coche. Asimismo, un 32,2% de hogares no se pudo permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año y el 13,3% admitió retrasos en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos. Y finalizamos nuestro recorrido digital con TV Brix, portal que nos ofrece el siguiente titular. Brasil establece un nuevo récord de producción de petróleo y gas en 2025. La producción diaria, dice esta nota, promedio combinada de petróleo y gas natural ascendió a 4.897 millones de barriles de petróleo equivalente por día, un aumento del 13% respecto al récord anterior establecido en 2023, y la producción aumentó un 14% con respecto a 2024. A su vez, la producción de crudo promedió 3,77 millones de barriles por día y la producción de gas natural alcanzó un promedio de 179 millones por metros cúbicos por día, y para el cierre del 2025 la producción combinada de petróleo y gas alcanzó 5.237 millones de barriles de petróleo equivalente por día, el nivel mensual más alto registrado. Revisamos ahora los precios del petróleo. El WTI marcó uno de 65,4 centavos, una subida de $1.83. En el caso del barril del Brent de referencia en Europa, su precio se ubicó en 69,26, un incremento de $1.93, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $65.23, un incremento de 29 centavos de dólar. Hemos finalizado esta emisión. Gracias como siempre por su compañía. Les recuerdo que telesurtv.net es nuestro portal y hay mucha más información, y que siempre puede seguirnos a través de nuestras cuentas de X, @TelesurImpactoE y @DanielTelesur. Me despido por ahora. Nos vemos más adelante con más de Impacto Económico. Hasta entonces.